Arte en la prehistoria. Las manifestaciones artísticas de la prehistoria tienen su máxima representación en los llamados artes rupestres, mobiliario y megalítico. Arte rupestre. Recibe su nombre de las paredes rocosas de las cuevas y abrigos en los que se realizaban las pinturas. Estas pinturas representaban animales y escenas de caza. El arte rupestre está representado en España y el sur de Francia. En España se destacan las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira y en Francia las de Lascaux. En España podemos encontrar dos zonas de pinturas rupestres diferenciadas: la zona cantábrica y la levantina. La cantábrica representa únicamente animales con un alto nivel de realismo y la utilización de policromía. En las zonas levantina, las pinturas más esterilizadas y representan escenas de caza en las que aparecen figuras humanas. Las pinturas son monocromas. Bisonte recostado, cueva de Altamira, cazadores con sombreros planos y feldellín, cinto de las letras, segundo caballo chino. Arte mobiliario o arte mueble. Este arte consiste en figuras y objetos decorativos tallados en hueso, cuernos de animales o piedra, modelados toscamente en arcilla. Son figuras pequeñas, estatuillas antropomorfas y zoomorfas, talladas en arcilla y piedra, denominadas genéricamente Venus. Tienen un especial interés por resaltar dos atributos sexuales. Entre las más de 50 figuras descubiertas destacan la Venus de Willendorf y la Venus de Savignano. Venus de Savignano, Museo Prehistórico Fiorini, Venus de Weidenford, Museo de Historia, Caballo, Museo de las Antigüedades Nacionales. Arte megalítico. Se le llama arte megalítico a los monumentos formados por piedras grandes y toscamente labradas, erguidas en solitario o combinadas por formar estructuras, levantadas bien con fines religiosos o bien como lugares de enterramiento o como monumentos conmemorativos. El menhir, también llamado monolito, es una gran piedra clavada verticalmente en el suelo. El clonlech son círculos formados por varios dolmenes y menhires. Menhir de Filitosa. Arte en la Edad Antigua. Es un arte que se originó en la Edad Antigua y cuya historia crea una gran división en la historia del arte. La historia del arte se centra más en la interpretación y el estudio de las obras. Se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural e ideológica y en su explicación histórica. Se ubica cronológicamente desde el comienzo de la historia del arte por el milenio 4 a.C. hasta la derrota del Imperio Romano en el occidente en el siglo V. Disciplinas del arte antiguo. Dentro de la literatura encontramos la historia de la escritura y dentro de la escritura encontramos varias clases, como por ejemplo la caligrafía y la epigrafía. Pirámide de Keops. Se considera arquitectura del arte egipcio del año 2060 a.C. Se encuentra en la meseta de Gais. Se cree que fue construida por esclavos y prisioneros de guerra y agricultores, queriendo crear una obra eterna y que demuestre cierto temor. Sus proporciones son gigantescas y está rodeada de edificaciones más pequeñas. Su forma es de una pirámide perfecta de 3 lados lisos, construida con piedra y ladrillo. Se quería evitar el saqueo y se construyó con varios elementos: cámara de mortuorio situada en el subsuelo donde estaba el cadáver momificado, la cámara del ajuar que estaba en el centro de la pirámide y donde se guardaban las valiosas joyas y la imagen del difunto. Juicio del alma. Es una pintura del Libro de los Muertos, perteneciente al arte egipcio del año 1500 al 700 a.C. Tiene un carácter funerario religioso, representa una especie de la Biblia para saber cómo comportarse ante la muerte. En ella se representa un difunto acompañado de una figura moral, vestida de blanco y pidiendo a los dioses. En la parte de arriba de la obra aparecen 2 dioses observando al difunto, mientras el dios Anubis sostiene un peso con 2 balanzas, una el corazón del difunto representando lo bueno y en la otra aparecen plumas representando las cosas malas, simbolizando la salvación del alma. Se utilizaron colores planos, abundando los ocres y los blancos. Cacería de ciervos.
Es una pintura perteneciente al Neolítico del año 6000 al 4000 a.C. Se localizó en la cueva del Valtorta en Castellón. Representa una escena de caza, apareciendo los hombres de frente y los animales de perfil. La técnica utilizada en la monocromía del color son planos, rojo, negro, blanco, y las siluetas están rellenas de color. Discobolo. Es una escultura creada por el artista Mirón, que pertenece al arte griego, al periodo clásico. Es una escultura de bulto redondo, representando el cuerpo humano idealizado, reflejando la obsesión del autor por el movimiento del cuerpo perfecto y con un rostro inexpresivo, que contrasta con el cuerpo musculoso. Esta obra está hecha de bronce, pero se hizo una copia romana en mármol. Tríada del faraón Miserinos. Se le nombró así a un conjunto escultórico que representa el periodo antiguo del año 2900 al 2060 a.C. Se encuentra en el Museo Egipcio El Cairo. Es una imagen que representa al faraón Miserinos mirando al frente, protegido por la diosa Hathor y la divinidad de la diosa Nomo, que representa la fertilidad de la tierra. El material utilizado fue la piedra de color oscuro y muy dura, tallada en un bloque ortógono. El artista quiso representar lo esencial de las formas, desechando los accesorios. Arte en la Edad Media. El arte en la Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido en el siglo V al XV. Su comienzo se sitúa en el 476 con la caída del Imperio de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Se divide en dos periodos, Alta Edad Media del siglo V al X, sin una claridad entre la Antigüedad tardía, y Baja Edad Media del siglo XI al XV, que a su vez puede dividirse en plenitud. Plena Edad Media del siglo XI al VIII. La Edad Media fue el periodo en que apareció y se descubrió Europa. Esa misma Europa occidental produjo una impresionante sucesión de estilos artísticos: prerromántico, romántico, gótico. En las zonas fronterizas se mestizaron también con el arte islámico, mudéjar, arte andalusí, arte árabe normando. Arte paleocristiano. Se denomina arte así al estilo artístico que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de esta era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros. En Roma es el centro y símbolo de la cristianidad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran flujo de arte romano tanto en la arquitectura como en el arte figurativo. Pintura y escultura. Se dirige al significado de las representaciones más que a la estética de estas. El carácter simbólico se impone a la belleza formal. El repertorio de las representaciones pictóricas se encuentra básicamente en las catacumbas, decorando sus muros. Los temas son muy variados. Muchos representan a animales cargados de simbología cristiana, como la paloma, ciervo, pavo real, o signos acrósticos con un gran significado teológico. Entre ellos destacan el crismón, monograma formado por las dos primeras letras del griego del nombre de Cristo, junto al alfa y el omega, primera y última letra del alfabeto griego, significado del principio y el fin. A estas letras se les solía añadir la cruz y todo ello era encerrado en un círculo. En este signo existe un simbolismo cosmológico, la rueda solar con la idea de Cristo. La combinación del círculo con el monograma y la cruz representa a un Cristo como síntesis espiritual del universo, como la luz que alumbra las tinieblas del paganismo grecorromano sobre las que triunfa. Ya Constantino los utilizó en sus estandartes en el lábaro constantiniano como señal de victoria. En la escultura, su mejor muestra se encuentra en los relieves de los sarcófagos. Los temas representados en la etapa de persecución eran los geométricos, astrales, isomorfos, con almuras sinuosas y cóncavas. Arte bizantino.
El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico como continuador del arte paleocristiano oriental. En sus primeros momentos se consideró como el conservador natural en los países del Mediterráneo oriental del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la escultura occidental medieval. Los periodos del arte bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia política. Desde el comienzo del siglo V se va creando un lenguaje formal artístico propio y diferente del que se mantiene en el Imperio de Occidente. Más tarde, en la época de Constantino I, del 527 al 565, se inicia la primera etapa específicamente bizantina. Es la primera edad de oro que comprende los siglos VI al VII. Es la etapa de conformación del arte bizantino en sus aspectos formales básicos. Después del periodo de la lucha de los iconoclastas, aunque pobre en monumentos, comienza en torno al año 850. El arte bizantino medio o segunda edad de oro que perdura hasta el año 1204, cuando Constantinopla es conquistado por los cruzados. En esta época esencialmente se consolidan los aspectos formales y espirituales del arte bizantino. Es la verdadera etapa creadora y definidora de la estética bizantina. Después del dominio latino, con la dinastía de los paleólogos, se da paso a la tercera edad de oro, que se centra en el siglo XVI y que finaliza con la toma de Constantinopla en el año 1453. Después del arte bizantino, floreció en los países esclavos, Rusia y sureste de Europa, transmitidos hasta nuestros días a través del monte Athos. Arte gótico. Es un estilo que se desarrolla en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del renacentismo. Se trata de un amplio periodo artístico que se surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y religiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferencias propias. Más puro en Francia, horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla y Aragón. El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y las crisis medievales. Se suele indicar que frente al arte romántico y el gótico coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana, donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas, así como la acentuación de los conflictos y la disidencia, y finalmente los pavorosos espectáculos de la peste negra y la guerra de los 100 años en el mundo tan cambiante que solo puede entenderse en términos de una mutación fundamental. La música. La música medieval comprende toda la música europea compuesta durante la Edad Media. Esta etapa comienza con la caída del Imperio Romano en el 476 y finaliza aproximadamente a mediados del siglo XV. Pese a que el fin de la época medieval y el comienzo del renacentismo es un límite claramente arbitrario y difuso, lo consideramos situado hacia 1400. La única música medieval que puede ser estudiada es aquella que fue escrita y ha sobrevivido, dado que la creación de manuscritos musicales era muy cara, debido al costo del pergamino y la buena cantidad de tiempo para escribir toda una copia. Solo las instituciones más acaudaladas pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. Entre esas instituciones está la Iglesia y las instituciones eclesiásticas como monasterios. Si bien algunas obras seculares también se consideraron en estas instituciones, las tendencias generales en los manuscritos de música medieval es hacia la complejidad de la armonía, el ritmo, el texto y la orquestación. Al comienzo de aquella época la música era monofóbica y homorítmica, en las que aparece un texto cantado al unísono y sin acompañamiento instrumental escrito. En la notación medieval antigua el ritmo no puede ser especificado, si bien la notación neumática puede dar claras ideas de fraseos, y otras anotaciones posteriores indican el uso de modos rítmicos. La simplicidad del canto con la voz al unísono y la declamación natural es muy común. La notación de la polifonía se va desarrollando y a su asunción significa que las primeras prácticas formales se indican en ese periodo. El arte en la Edad Moderna.
El arte de la Edad Moderna se desarrolló entre el siglo XV al XVIII. La Edad Moderna supuso cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural. La consolidación de los estados centralizados supuso la instauración del absolutismo, los nuevos descubrimientos geográficos, una época con enormes cambios fisiológicos y políticos que tienen su reflejo en el arte renacentista y barroco. La afirmación del individualismo y la valoración de la persona humana tienen reflejo en el impulso que reciben los artistas que abandonan el anonimato medieval y mejoran su situación al amparo de los grandes meseres. Frente a la deshumanización, la figura humana durante la Edad Media, en el renacentismo, se buscará la belleza, en el barroco, el naturalismo. Durante el periodo medieval, las figuras daban pocas sensaciones de volumen por falta de modelado y por la visión frontal o de perfil sin escorzo. Con la Edad Moderna, las composiciones representan simetría, relación de composición, perspectiva con punto de fuga central. Las figuras representan tratamientos volumétricos. En la arquitectura, aunque se siguen construyendo edificios religiosos, aunque ya no tan grandes como en el gótico, y se comienzan a edificar edificios civiles como palacios, ayuntamientos y hospitales. Iglesia de Santa María Novella en Florencia, diseñada por León Battista Alberti. La fachada de Santa María Novella en Florencia es una fachada a modo de telón delante de una iglesia gótica. Estaba ya realizada la parte del basamento con los nichos de las tumbas, las puertas laterales e incluso los arcos ciegos del primer cuerpo. Alberti la tomará como punto de partida para construir el resto, de acuerdo con el nuevo sistema. El comité de la obra será Giovanni Ruccella, coleccionista y amante de las artes, cuyo nombre aparece junto a la fecha 1470 en la inscripción del entablamento. La fachada se divide en dos cuerpos. El cuadrado, empleado como módulo para las proporciones, tiene una escala menor en el cuerpo inferior de la fachada y toda ella se puede inscribir en un cuadrado. Ese motivo resultó dibujado en ambos cuerpos mediante la taracia de mármoles de colores, recurso cromático con el que se expresa esa armonía entre las partes que es fundamental de la arquitectura de Alberti. En esta fachada, Alberti emplea las columnas en un claro sentido ornamental. Sirven, por ejemplo, para enmarcar la puerta y por lo tanto el eje central del edificio. Además de la columna, el empleo en un frontón clásico es otro elemento tomado del repertorio ofrecido por la antigüedad, así como la entrada, que recuerda compositivamente al Panteón de Roma. La redacción armónica entre el ancho cuerpo inferior y el mucho más estrecho cuerpo superior de esta fachada la resolvió al arquitecto con dos aletones, motivo de gran recursión en la arquitectura religiosa del siglo XVI. Lo que hace de esta fachada una obra emblemática del primer renacentismo es que Alberti consiguió incorporar la tradición de un edificio gótico ya construido e integrando elementos como el rosetón a las puertas laterales en un nuevo diseño caracterizado por las armonías existentes de las partes con respecto al todo. Manierismo. La escultura David fue realizada por el artista florentino Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504, cuando el joven no llevaba a sus 30 años. El tema ya había sido tratado por escultores como Verrocchio, Ghiberti y Donatello, pero Miguel Ángel fue el primero en fijar su atención, no en el triunfo de David, sino en el instante previo. Miguel Ángel concentraba su atención en el hombre y sus cualidades humanas, esas mismas virtudes que le permitirían encarar la amenaza de un gigante. No en balde, el David de Miguel Ángel se convirtió en un símbolo del renacentismo italiano, con 5,16 metros de altura y 5, toneladas de peso. La escultura fue un encargo de la Ópera del Duomo para la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, pero tanto sus dimensiones como su cualidad hicieron que se destinara a la Piazza della Signora, donde estuvo hasta el siglo XIX. Actualmente el David está ubicado en la Galería de la Accademia en Florencia, Italia. El arte barroco.
Se desarrolló entre el siglo XVI y principios del siglo XVIII. Fue una etapa de grandes disputas en el desarrollo de político y religioso, surgiendo una división entre los países católicos contra reformistas, dentro de afianzó el Estado absolutista, y los países protestantes de signos más parlamentarios. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencias de un cierto racionalismo clasicista, pero con más dinámicas y efectistas, con gusto por lo representante anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Las Meninas de Diego de Valdés fueron pintadas en el año 1656 y retratan a la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV, en el taller del pintor situado en el Palacio Real Alcázar de Madrid. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España. La pieza forma parte del estilo barroco que contrasta la formalidad de la familia real y su entorno con la vida cotidiana común de todos. Originalmente se titulaba Retrato de la señora emperatriz en sus damas y una enana. Detrás, un encendido en el siglo XVIII pasó a llamarse la familia del señor rey Felipe IV. Más tarde se titula La familia. En 1843 se registra por primera vez el nombre que conocemos hoy, Las Meninas, en un catálogo del Museo del Prado. La palabra menina significa niña en portugués y se usaba entonces en España para referirse a las cuidadoras de los niños de la familia real. El contraste de las luces y sombras junto con el juego de perspectivas conseguido mediante el espejo del fondo y las miradas de los personajes pintados en escala natural genera la ilusión de estar dentro de un cuadro. En Las Meninas, Velázquez aplicó la técnica del óleo en una especie de lienzo de 3.18 metros de ancho por 2.17 metros de altura. En aquella época no existían telas tan grandes, por lo que con el paso del tiempo han sobresaltado las costuras que juntan las telas del cuadro. En el cuadro Las Meninas del Diego de Valdés se pueden distinguir 11 personas, amén del mastín, que se encuentra al ras del suelo de la escena. Diego de Valdés, el pintor, se pinta a sí mismo escondido detrás de un lienzo de gran tamaño. Su postura, con el pincel suspendido, denota la intención de mostrar que la pintura es un proceso intelectual por el cual se retrata la imaginación mental creada. María Agustina Sarmento es una de las meninas y por lo tanto dama de honor de la infanta. Se encuentra al lado derecho de la infanta Margarita o al lado izquierdo desde la perspectiva del espectador. Está de rodillas ofreciendo en bandeja de plata un recipiente con barro rojo comestible a la infanta. Mariana de Austria es la segunda esposa del rey Felipe IV y ayuda a emplear el misterio del espejo en el último plano del cuadro. Felipe IV representa en el espejo en el plano del fondo. Es eso lo que Valdés pinta en el gran lienzo que permanece oculto al espectador. La infanta Margarita, como la figura presental de la obra, es retratada manifestando a la vez su origen real y su condición de niña. Se encuentra rodeada de sus damas de honor o de las meninas. José Nieto ejercía como jefe de tapicería de la reina. Su función en el cuadro es instruir la luz a la habitación desde el fondo, aumentando perspectivas y profundidad. Se sitúa frente a la puerta abierta donde entra la luz del corredor. Israel de Velasco se encuentra al lado izquierdo de la infanta Margarita o al lado derecho de la perspectiva del espectador. Su mirada se dirige hacia el público creado, complejidad, análisis de la perspectiva del cuadro. Marcela de Ulloa ocupa el cargo de guardia menor de damas. El guardadamas es el cargo del mayordomo moderno. Conserva con Marcela de Ulloa. Mari Barboloa es una enana alemana que integra el grupo de los bufones de la corte. Nicolastino Persustato es un bufón de la corte italiana que imprime el aire infantil y juguetón, molestando al martín en su pie. La ilustración.
Es el movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas, de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello Siglo de la Luz. Este movimiento es conocido también como Iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminara el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Se confiaba que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Se valoraba el pensamiento humano como fuente del saber. Fue la necesidad social de encontrar respuesta a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Hubo cambios y finales del siglo XVIII. Surgió la caída del Imperio Bizantino en 1701. La primera fase del capitalismo fue en 1701. La guerra entre Rusia y el Imperio Turco Otomano fue en 1710. La primera revolución industrial en 1769. Guerra de independencia de Estados Unidos en 1755. Nace el libertador Simón Bolívar en 1783. Constitución de Estados Unidos en 1775. Revolución Francesa en 1779. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, en 1789. Napoleón Bonaparte inicia un golpe de estado en 1799. Arte en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX, el arte sufre una transformación conceptual que le consideraría a un cambio radical en cuanto a conceptos y formas. El romanticismo. Los orígenes más remotos de este movimiento se encuentran en la música y en la literatura alemana e inglesa de finales del siglo XVIII. Surge como una reacción en contra de los esquemas rígidos del clasicismo y recibe un enorme influjo del arte gótico. Sus características fundamentales son la tendencia a lo fantástico, la exaltación del yo y el cultivo de los sentimientos nacionales, combinados con los nuevos ideales de libertad heredados de la Revolución Francesa. El romanticismo. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, 1830, Museo del Louvre, obra en la que el pintor exalta la revolución de 1830, nacida en Francia y que influenció en varios países europeos. Del gusto por el pasado surge una mezcla de sentimientos estéticos y religiosos que llevará al estado del país y la naturaleza como algo místico. Napoleón, hombre de bajo extracción social que llega a ser emperador, será el héroe de esta, la libertad guión al pueblo. La libertad guiando al pueblo. Con su caída, el romanticismo dará un giro hacia el nacionalismo. Cada país buscará sus propias raíces históricas y exaltará sus valores individuales. La arquitectura. La arquitectura romántica viene a ser movimiento medieval de imitación de arte gótico. En Francia, Franz Christgau. El realismo. El realismo se desarrolla entre los años 1850 y 1875 como reacción del exceso de antimentalismo propio del romanticismo y se caracteriza por representar las cosas como son en realidad. Las nuevas ideologías sociales, el nacimiento de la fotografía y el desarrollo científico serán sus bases doctrinales. Surge en Francia y pronto se difundirá en el resto de Europa. Entre sus figuras más destacadas se encuentran Gustave Courbet con El interior de Ornans, obra que refleja la dura vida del trabajo, cuya característica es la satisfacción de sus personajes, observador de la vida y del mundo del labrador, lo que refleja en obras como el Angelus y las Espigadoras. Arte en el siglo XX.
El arte en el siglo XX es activo y participativo. Por primera vez abandona la exclusividad de las élites para empezar a representar los convulsos escenarios políticos y sociales que se vivieron en el mundo en aquel momento. El arte se pone al servicio de la protesta individual y colectiva como un modo de escenificar las fuertes emociones que impregnaban el ánimo social de una etapa marcado por el cambio. Modernismo 1900. Fue una corriente artística de carácter renovador que alcanzó su máximo apogeo en la etapa de la Belle Époque. Fue un arte novedoso de características juveniles, símbolo de la libertad y de la etapa de la moderna. Rompe por fin con los estilos academicistas imperantes hasta la fecha. Estuvo altamente influenciado por motivos exóticos como las etapas japonesas o la naturaleza exuberante. Fauvismo 1904. El fauvismo francés fue un movimiento artístico exclusivamente pictórico. El uso del color en su más puro estado es su característica principal. Contrastes cromáticos fundamentados en la teoría del color dan sentido a la obra. La perspectiva o el modelado pierden todo su sentido en esta corriente, aportando un toque de espontaneidad al resultado final. El pintor fauntista expresa sus emociones y percepciones a través del color y las líneas desfiguradas. Cubismo 1907. La corriente cubista rompe radicalmente con la pintura tradicional, materializada en el uso de la perspectiva. La figuración geométrica se convierte en el medio de representación de la naturaleza y el entorno. Los colores se vuelven tenues, desaparece la potencia de color en forma de tonalidades apagadas y frías. Fue común el uso del collage. La obra cubista a menudo se pone un reto interpretativo al perder los referentes naturalistas. Expresionismo 1914. El expresionismo como corriente impregnó todos los campos artísticos, la pintura, la escultura, la música. Está considerada la primera de las vanguardias, por lo que no es un movimiento como tal, sino un modo de entender el arte. El artista expresionista forma la realidad, expresa sus emociones y su propia visión del entorno a través de colores violentos y un tratamiento brusco de la obra. Supuso una representación del sentimiento de soledad y amargura provocada por la guerra. Dadaísmo 1916. El dadaísmo surge como reacción a la supremacía de la razón. Fueron muchas las manifestaciones artísticas que se hicieron eco de movimiento. El artista dada es revolucionario y provocador y se burla del sistema establecido en todos los órdenes. Es una corriente heterogénea que no posee lugar común, sino que debe entenderse como una nueva forma de ver el mundo del arte. El arte en el siglo XXI. El arte en el siglo XXI es caracterizado por aquilitar todo tipo de expresión artística. Se debate entre la herencia de su valor cultural y la comunicación de sus individuos entre nuevos caminos, sumergidos en un estilo vanguardista, crítico y a veces hasta incomprensible o discordante con los conceptos y preceptos del arte que hemos heredado. Todos estamos conformes que el arte abstracto tiene su mayor exponente en la pintura, pero se ramifica en diferentes artes con un cierto aire exponencial que abarca la literatura, arquitectura, escultura, danza, música y diferentes espectáculos del entretenimiento. Se puede entender posiblemente que se ha convertido en la caracterización preliminar del siglo XXI. Seguro que este siglo XXI será el más productivo que ha vivido el hombre. Habrá tantas obras de arte que lo difícil será encontrar algo que no lo sea. Se difundirá tanto arte por todos los medios de comunicación que producirá adicciones nuevas. Será tan común que no existirá lugar donde no exista. En la primera década del 2000 se ha declarado la masificación artística global. Apreciación estética.
rama de la filosofía relacionada con la belleza y la fealdad. También se ocupa de saber si estas características están de manera objetiva o solo en la mente del individuo. Los objetos pueden ser percibidos de un modo particular, que es el modo estético, o tienen en sí mismas cualidades específicas estéticas. La estética nos permite distinguir entre lo bello y lo feo. Crítica. Se limita a analizar las estructuras de las obras de arte, su significado y problemas, comparándolas con otras obras y evaluándolas. Psicología del arte. Se encuentra relacionada con los elementos propios de la psicología como tal, como respuesta humana al calor, a las formas, palabras y emociones. Platón. El artista copia un objeto que ya en sí la copia de la realidad. En la República causa o desacredita de la sociedad ideal a los artistas. Pensaba que las obras de ellos estimulaban la inmoralidad o preservaban personajes despreciables. Decía que algunas composiciones musicales creaban pereza e incita a la gente a tomar malas decisiones. Aristóteles. Considera el arte como imitación, pero en otro sentido. Decía que el arte contemplaba las cosas hasta donde la naturaleza no pudo llegar. Censuró el arte escénico. Imitación aristotélica. Toma un objeto de la naturaleza que tiene materia. Él separa la materia de la forma, replica una nueva materia de la misma forma. El arte tiene la finalidad de hacer felices a los hombres. Pensaba que la tragedia estimulaba emociones como el terror o compasión en el espectador, quien llegaba a un punto del catarsis. Lo estético y lo artístico son diferentes pero complementarios. La obra artística puede considerarse como parte de la estética, pero no todo lo estético es arte. Arte posmoderno. Es uno de los movimientos de arte que busca contradecir algunos aspectos del modernismo o algunos aspectos que surgieron o se desarrollaron después de él. En general, los movimientos como el intermedio, el arte de instalación, el arte conceptual y multimedia, particularmente el video, se describe como posmoderno. Hay varias características que le dan al arte ser posmoderno. Estos incluyen bricolage, el uso de las palabras prominentes como elementos artísticos central, collage, simplificación, apreciación, arte de performance, el reciclaje de estilos y demás del paso en un texto moderno, así como la ruptura de la barrera entre la multa y alto arte y bajo arte y cultura popular. El término predominante para el arte producido desde la década de 1950 es el arte contemporáneo. No todo el arte catalogado como arte contemporáneo es posmoderno, y el término más amplio abarca tanto a los artistas que continúan trabajando en las atracciones modernas, modernistas y tardías, como a los artistas que rechazan el posmodernismo por otras razones. Arthur Danto argumentó que contemporáneo es el término más amplio y los objetos postmodernos representan un subsector, el movimiento contemporáneo. Algunos críticos argumentan que gran parte del arte postmoderno actual, el último vanguardismo, debe aún clasificarse como arte moderno. Además de descubrir ciertas tendencias del arte contemporáneo, la posmodernidad también se ha utilizado para denotar una fase del arte moderno. Jean-François Lyotard es el análisis de Franck Demoy. Frederick Jason no se sostiene que exista una etapa posmoderna radical diferente al periodo del alto modernismo. En cambio, el destacado posmoderno, con aquel estilo moderno elevado, es parte de la expresiación del alto modernismo, dando lugar a nuevos modernismos. Muchos críticos sostienen que el arte posmoderno emerge del arte moderno. Las fechas sumergidas para el cambio de moderno a posmoderno incluyen 1914 en Europa y 1962 o 1968 en América. Las artistas de Major Woman en el siglo XX se asocian en el arte posmoderno, ya que gran parte de la articulación teórica de su trabajo surgió del
psicoanálisis francés y la teoría feminista, que está fuertemente relacionada con la filosofía posmoderna. El posmodernismo describe movimientos que surgen y rechazan las tendencias del modernismo. El uso de formas bajas de arte también forman parte de la expresión modernista, como se documenta. Una expansión que fue universal criticó en su momento como el único evento que podría unir a Douglas Cream y Dean Kramer en un coro de desprecio. A principios del siglo XX, Marcel Duchamp escribió un orinal como una escultura. Otros movimientos modernos, citados como incluyentes para el arte posmodernos, son el arte conceptual y el uso de técnicas como asemejable, montaje, bricolage y apreciación. A fines de la década de 1960, postminimalismo, brush art y arte povera también surgieron como conceptos y movimientos relacionados que abarcan la pintura y la escultura a través de la abstracción lírica y el movimiento postminimalista y en el arte conceptual temprano. Fredric Jameson también considera que el arte pop es postmoderno. Una forma en que el arte pop es postmoderno es que rompe la de Andreas Driessen llamada la gran brecha entre el arte elevado y la cultura popular. El minimalismo sostenía que la simplicidad extrema podía capturar la representación sublime que requiere el arte. El arte ha sido importante para determinar los espacios seleccionados para los museos de arte contemporáneos con el fin de poder sostener las grandes obras que se componen de grandes collages de obras fabricados y encontrados. Este impulso, que puede ser en el arte de la apropiación de artistas como Cher Levin y Robert Logan, porque las imágenes alegóricas son imágenes apropiadas.